el programa del día de hoy hablamos sobre la semblanza del Pepe Mujica, y me recordó porque vi un posteo del ex ministro de la Producción, Luis Contigiani, en Twitter. Me recordó justo ese momento en donde Luis Contigiani formaba parte del gobierno de Miguel Lifchí y hubo un acercamiento con Uruguay muy particular. Lo tengo en línea, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Luis te saluda. Hola, Daniel. Buen día, un saludo a la audiencia. Bien, Luis, contame un poco tu experiencia con Mujica. Bueno, fue muy lindo, un regalo de la vida, porque todo empezó cuando desde el Ministerio empezamos a desarrollar un vínculo con Uruguay por varios temas que teníamos de interés, digamos, mutuo, y sobre todo la cuenca cañera del norte de Santa Fe, con la cuenca cañera de ellos en el departamento Artigas, en la ciudad de Bella Unión, y otros temas como biocombustible, y bueno, y un vínculo con ellos que nos une y nos unía especialmente. Y ahí arrancó el primer contacto, la primera visita que hicimos en su chacra en el campo, a las afueras de Montevideo, en el barrio Cerro Alto, o algo así, sí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una chacra chiquita, donde él hacía producción hortícola, la hacía él, le gustaba, lo apasionaba la agricultura, y la chacra era un ranchito, porque hay que decir las cosas como son, era el típico casita de campo, pero con muchas historias y adentro de esa casita de campo, porque uno entraba adentro y había una austeridad total, era bien de campo, obsequios, fotos, cuadros de los principales líderes del mundo, y ahí empezó nuestra charla con él, y después derivó en una relación humana, donde hemos estado, 4 veces en Uruguay, 4 o 5 veces en Uruguay. Lo hemos traído a Santa Fe, donde quisimos que todo el mundo lo conozca y hable con él. Viajamos junto a Río Cuarto, lo llevamos a Rosario, y ahí hicimos una relación humana, íntima, muy linda, y me llevo las anécdotas, sus reflexiones, su mirada del mundo, de la vida, Luis, y de un líder impresionante. Estamos poniendo al aire la imagen de tu Twitter, en donde estás en la casa de Pepe con su esposa, y contame un poco de esa foto y qué significa esa foto. Esa fue la última visita. Yo estaba en un programa, trabajando en un programa para el desarrollo cooperativo, y lo llamo al Pepe y le digo: mira, necesito verte para que lo veas y me dé tu reflexión, tu comentario. Así que coordinamos, fui a Uruguay, y la foto simboliza un momento muy lindo, fraterno, pero además simboliza un poco lo contento, el aval que le daba al programa que queríamos desarrollar, y sus consejos y demás, ¿no? Pero después hablábamos mucho de política, de la vida, de filosofía, de historia. Era un hombre que había trascendido por su historia, ¿no? Recordemos que gran parte de su vida la pasa en condiciones de detenido y bajo el régimen militar, en condiciones de máxima seguridad, ¿no? Y donde él tiene momentos de riesgo de su vida, y de hecho lo salva una profesional médica que casi que obliga a la dictadura de dejarlo leer porque se estaba volviendo loco. De ahí que empezó a leer libros de botánica, porque la dictadura no le permitía leer libros de política, de economía, de filosofía. Por eso el Pepe, a la vuelta de la vida, era como el mejor de los ingenieros agrónomos. Era un experto de agronomía, muy experto, sí. Porque claro, en las condiciones de máxima seguridad se aferró a esas lecturas, y eso le salvó la vida, porque gran parte de las condiciones de máxima seguridad era tenerlo en un pozo, literal, y se estaba volviendo loco. Y entonces esas lecturas les fue salvando la vida, y sacándolo de esos cuadros donde él se estaba ya perdiendo, deteriorando,
psíquicamente, y por eso a la vuelta de la vida era un experto en semillas, en la historia de planta, en germinar planta, en trasplantar. Le apasionaba la quinta que tenía en su chacra. Era un hombre apasionado por el campo, extraordinario. Vos sabés que yo venía pensando que le complicó la vida a muchos políticos dentro de su propio país, porque digamos, estaba más allá de la ideología. Creo que él buscó, y lo decía cuando arrancamos el programa acá, él buscó poner a la persona por delante de todo, no al individuo, a la persona por delante de todo. Y, Uruguay tiene esas diferencias como nosotros tenemos, la brecha que también las tiene Uruguay desde la ideología, pero, digamos, él en su gobierno como presidente trató de limar muchas asperezas y darle una importancia a la institucionalidad sumamente trascendental. Pepe era un hombre de convicciones, no de dogmas. Tal vez la vida, su experiencia, su vida excepcional por todo lo que le tocó vivir, lo llevó a trascender el dogma, la ideología cerrada. Pero eso no significa que era un hombre que no tenía convicciones, las tenía, pero no en términos de dogma. Entonces siempre privilegiaba a Daniel a las personas humanas, siempre ponía lo humano por delante de cualquier esquema cerrado de dogmas, de ideas. Por eso era una persona que se tomaba la libertad de hablar con todos los líderes del mundo, y hay un montón de anécdotas maravillosas, y con todos los líderes políticos de Sudamérica, de su país, de Argentina, más allá que tenía su corazoncito político, más allá que tenía sus convicciones, su partido, pero era un hombre que trascendía eso. Y después era un hombre que pudo conciliar algo difícil en estos tiempos, sí, que tal vez es el principal mal de la política, ¿no? Él pudo conciliar la vocación, la pasión política, la honestidad con el accionar político. Me acuerdo una anécdota de que una de las primeras veces que estuvimos en su chacra, a 4 personas que estuvimos con él, lo primero que nos dice así, de entrada, era la primera vez que nos juntábamos, nos dice: si ustedes quieren hacer política, aléjense de los negocios. Si les interesa, él usaba esta palabra, si les interesa la guita, dedíquense a otra cosa, no a la política. La política es pasión, no es profesión, la política es vocación. Entonces, esa cuestión del Pepe, que lo transmitía como testimonio de su vida, fue profético, porque es el gran mal de la política de estos tiempos, cuando se mezcla la vocación política, el poder y los negocios. Y entonces, esto trasciende a todas las ideologías, o toca de alguna manera todas las ideologías. Y él pudo encarnar y hacer testimonio de eso, porque hacía de la austeridad de vida una bandera cotidiana, presente. Era un hombre, un humanista, de pensamiento propio, un líder muy necesario, donde su voz va a tener que seguir siempre presente, porque es lo que necesita la política recuperar. Pero él no le esquivaba el diálogo. Yo decía cuando arrancamos el programa, bastante crítico de Macri en su momento, pero fue convocado algunas veces a la Argentina por Macri, y ahí estaba el Pepe. Digamos, más allá de las ideologías, vuelvo a lo mismo, los individuos no, las personas era lo importante. Él lo entendía mucho de la Argentina, le dolía, porque él quería y amaba mucho nuestro país. Siempre decía una frase, cuando Argentina se resfría, nosotros nos enfermamos, dice. Siempre vio a la Argentina como el gran país, ¿no? Y lo quería mucho. Nunca entendía el odio en la que está la Argentina. Nunca podía entender semejante odio que hay en la Argentina en términos de confrontación. Y tal vez porque él viene de un país donde todavía hay adversarios,
donde hay gobiernos de centro izquierda, gobiernos de centro derecha, si se puede clasificar de alguna manera o simplificar con estas categorías lo que pasa en Uruguay, pero es como que él viene de un país donde se lucha por el poder, se lucha por las convicciones, se lucha por las ideas, pero hay adversario, hay respeto, hay política de Estado, hay cierta cordialidad que no se rompe. Entonces es todo lo que él veía en Argentina, es todo lo contrario, y entonces tenía sus corazoncitos políticos, sus inclinaciones y su favoritismo, pero eso no le impedía hablar con nadie, y tenía esa mirada, decir, che, hay que entenderse un poco más, dejen de pelearse tanto, hay que entenderse un poco más, ¿no? Luis, creo que vas a coincidir con lo que digo, porque él, digamos, lo hizo como un bastión al tema, el empezar a hablar sobre la importancia del tiempo y el tema y de lo material. Y en estos últimos años él un poco le hablaba a los más jóvenes. Yo tengo presente algunos spots que la televisión alemana hizo, específicamente la DW, en donde había pequeños bloquecitos o micros, pequeños micros del Pepe Mujica hablando de este tipo de situaciones y de la importancia que él le daba a que los jóvenes escuchen esto, ir dejando de lado lo material para tratar de volver a tener el tiempo consigo mismo, con la naturaleza, y creo que es uno de los temas que van a trascender los tiempos. Sí, yo recuerdo como anécdota en esa línea, Daniel, que muy bien explicás, un encuentro que tuvimos, varios encuentros, pero me viene a la memoria el de Rosario, donde él se encuentra con los jóvenes que fueron convocados por diferentes organizaciones en la zona del río Paraná, acá, cerca de la Fluvial, en Rosario, en los galpones, uno es galpones ferroviarios y demás, donde estaban llenos de jóvenes. Y él tenía ese día los ojos con lágrimas de emoción. Y él ese día les habla no desde la ideología, no les habla desde la política en términos de ideología, lo que les habló desde la ética humana. Y parándose ese lugar, el mensaje fue un mensaje lleno de libertad, de amor a la vida, de no dejarse entrampar por lo material, guarda con el consumismo que nos distrae, que nos roba la existencia, nos roba el ser, nos roba los momentos lindos de la vida, que es la amistad, la familia. Guarda con eso, no pierdan el tiempo, aprovechen la vida que es linda, conságrense a grandes ideales. Y habló mucho, me acuerdo, desde ese lugar, desde la ética, ¿no? Otro momento que compartí con él fue en Río Cuarto, algo similar, donde me acuerdo lo acompañé a Río Cuarto a dar una charla a la sociedad rural de Río Cuarto, que era una sociedad rural combativa, muy combativa, y que, por ejemplo, en la 125 había sido una de las más contestatarias. Entonces era un ambiente extraño, difícil, y yo no entendía qué iba a hacer el Pepe ahí y qué le iba a decir. Pero cuando subió al escenario, estaba repleta la sociedad rural, repleta. Sube al escenario y le empezó a hablar a cada uno de ellos, y en cada una de sus palabras lo iba desnudando, desarmando, porque le iba diciendo, ¿para qué sirve tener tanto? ¿Cómo tienen ustedes? ¿Están disfrutando la vida? ¿Están mirando al otro? ¿Cómo están acá? ¿Cómo están allá? Y le hablaba de su historia de vida, del bien común, le hablaba de las cuestiones de fraternidad, le hablaba de las cuestiones del tiempo, y lo terminaron aplaudiendo a rabiar, a una persona que le hablaba con una gran experiencia y que le decía, che, lo importante, yo viví la política en términos de combate, yo me puse el cuerpo y hasta podría haber sido muerto en batalla, yo la viví, como que le decía, che, lo importante es la vida, ojo esto, ojo acá, extraordinario, un líder que pudo combinar
lo que hoy se necesita combinar y unir, que es democracia, austeridad, desarrollo, y tener la política como algo pasional, como algo con vocación. Él pudo unir todo eso y es un líder que fue respetado y será respetado en todo el mundo. La última vez que estuve en acuerdo con él, sí, y en su chacra, la reina Isabel le había mandado, todavía en vida, le había mandado un árbol de regalo, que él lo había trasplantado a la afuera de la casita de campo, para que tengamos dimensiones de lo que fue el Pepe a nivel también mundial, un hombre que era convocado a hablar en todos los foros, en todos los encuentros, que se pasó largos años después de su presidencia dando charla a jóvenes, a líderes políticos, en Europa, en Asia, en América, en Estados Unidos, en el mismo Estados Unidos. Un hombre que quería mucho el Mercosur, la patria grande, Sudamérica. Un hombre que vivió, como siempre se dice, predicó lo que él hizo en la vida, lo que hacía en la vida. Y así que tiene todo un mensaje humanista, me parece, su presencia, su liderazgo, representa ese humanismo que para estos tiempos del tecnocapitalismo, del tecnoconsumismo, donde todo es poder, dominio y materialismo, el humanismo del Pepe es como una música revolucionaria. Me parece sumamente interesante la charla que estamos manteniendo. Yo ayer cuando vi tu posteo, yo pensaba en producción, le había dicho a la gente, ¿con quién podemos hablar? ¿Entendés? Y empezamos a pensar en un uruguayo, y dije, no, yo tengo el teléfono de Luis, hacía mucho Luis que no te mandaba mensaje y que no hablábamos, y me parecía que eras la persona indicada porque me recordé todas estas situaciones que vos digamos, conviviste con Pepe siendo ministro de la producción, y en ese sentido sé que habías estado muy pero muy cerca. Yo quiero agradecerte este rato y todo esto íntimo que nos contaste, que nos acerca o engrandece, no, sino que digamos, pone en un lugar al Pepe Mujica que muchos tenemos, y en este caso tus palabras me parece que van en ese sentido. Bueno, yo te agradezco a vos, Daniel, y como resumen, quedémonos con esta imagen de Pepe, un líder que vivió lo que predicó, que en sus hechos estaban sus palabras, que nunca se la creyó, que su historia de vida excepcional que vivió lo llevó a superarse, a entender otros universos y paradigmas, que es una bocanada de humanismo para un mundo que necesita de corazón, de ética y de sustancia, que ennobleció la vocación política, que cuando la política necesita recuperar vocación y pasión y convicción, que fue un hombre de diálogo, que tenía sus convicciones sin duda alguna, pero nunca pasaba de la condición de adversario de su interlocutor, nunca pasaba de ahí, y era una persona que expresaba un liderazgo que es reconocido a nivel mundial. Yo me acuerdo de su encuentro, la alegría que le dio cuando estuvo con el Papa Francisco en el Vaticano. Yo al poco tiempo lo veo a él de vuelta en su chacra, y la alegría que tenía, lo contento que estaba de Francisco, de estar en el Vaticano él, y que Francisco lo abrazaba, ¿no? Un hombre extraordinario, un cantante extraordinario que tenemos que mirar mucho. En un rato voy a tener una charla que tiene que ver con el diálogo interreligioso, porque bueno, uno de los el primer viaje que va a hacer el nuevo Papa tiene que ver con eso, y un poco juntarse también con la Iglesia Ortodoxa, y así en ese sentido me parece importante recalcar el valor que veía el Pepe en Bergoglio en aquel momento, en ese vínculo interreligioso, en tratar más allá de las ideas, de buscar a la persona en sí. Me parece que ahí había una línea de conexión entre los dos también, Sí, porque coincido, el punto en común que tenían era que desde los dos desde lugares distintos
convocaban hacia el mismo lugar, que era construir una fraternidad humana, desde una ética humana, desde una ética que ponga al centro a los pueblos, especialmente a los descartados, los que menos tienen, a los pueblos, y que la política está al servicio de eso. Y ahí donde los dos, desde historias diferentes, recorridos diferentes, lograron tener esas líneas de comunicación. Y ese encuentro que él estuvo, le hizo muy bien, muy bien. Luis, gracias por este rato, te dejo un abrazo grande. Gracias a usted, un abrazo. Un abrazo gigante. Hablamos con Luis Contigiani, aquí en la mañana de Ahí Vamos, ex secretario de Agricultura y el Ministerio de Producción de Santa Fe, ex diputado nacional, ex secretario de Alimentos y Desarrollo Regional de la Nación, y